Días. Estamos hoy acá con Camilo Rivera, profesor de la institución educativa San José, y hoy vamos a hacer una entrevista referente al tema de la adolescencia. Camilo, ¿usted en qué etapa o en qué momento de su vida identificó la adolescencia por primera vez? Bueno, buenos días. Pues en cuanto a mi adolescencia como subjetividad o como acontecimiento propio, tuve la fortuna de tener un cambio que fue bastante drástico y fue el paso de la primaria a la educación secundaria con sede educativa, ya empleando entonces métodos o medios de transporte que no empleaba para desplazarme a mi sede de primaria. Entonces digamos que esa fue como la primera alerta o la primera forma en la que ya me di cuenta que esa etapa de la niñez había quedado de lado y ya iniciaba entonces un proceso nuevo, que es ese proceso en este caso de preadolescencia y ya pues adolescencia como tal. Está muy bien, Camilo. ¿Y qué métodos usaba para atravesar correctamente o atravesar en general a la adolescencia? Desde lo que yo recuerdo, pienso específicamente en dos cosas. Una, la cuestión de crianza en el núcleo familiar, tener entonces unas bases muy sólidas en cuanto a autoestima, en cuanto a percepción del yo, para luego tomar decisiones cuando ya no tengo al núcleo familiar al lado, es decir, tener esa autonomía a la hora de actuar, a la hora de lo que me puedan ofrecer o de las influencias que circundaban, digamos, el contexto en aquel entonces. La otra cuestión es el círculo de amigos. La amistad para la adolescencia, independientemente de cualquier época, es vital, es fundamental para desarrollar de la mejor forma ese proceso, que es un proceso que es muy complicado, muy difícil, muy incierto, con muchas inseguridades. Entonces el núcleo de amigos, que son un grupo de personas que están pasando por lo mismo, fortalece y ayuda a llevar de la mejor manera ese proceso de adolescencia. Me parece bien. Y Camilo, ¿qué opina usted en ese momento frente a la adolescencia? Yo no digo que haya adolescencias buenas o malas, o que estén en detrimento, o que estén, digamos, mejor que en otras épocas. Cada época tiene sus dificultades, tiene sus avatares, tiene sus factores a desenvolver o a enfrentar. Yo digo que para el caso de esta adolescencia es algo sumamente nuevo, el manejo, por ejemplo, de redes sociales, es una nueva forma de hacer sociabilidad, de compartir con los otros. También entonces vemos que los grupos familiares se ven cada vez más ocupados, cada uno está más encerrado en sus contextos. Entonces yo digo que los jóvenes actualmente tienen mayores desafíos o unos desafíos que en otras generaciones no se habían tenido en cuenta, ¿sí? Se notan que requieren aún más autonomía, aún más criterio propio, porque tienen más tiempo solos, es decir, sin el núcleo familiar y más con sus amigos. Entonces yo diría que el reto es estar teniendo en cuenta mucho cómo me veo, cómo me percibo y cómo tomo mis propias decisiones. Y Camilo, ¿cómo cree usted que se podría lidiar con la adolescencia en ese momento? En estos momentos la adolescencia, pienso, requiere ser más escuchada. Es decir, qué dificultades los aquejan, qué formas o qué maneras tenemos nosotros los adultos, ¿sí?, para poder ayudar a los jóvenes en ese tránsito tan difícil. Debemos estar como más cercanos y tener mayor empatía. ¿Por qué? Porque aunque muchos digan que pueden ser generaciones o grupos de personas que están más sobreprotegidos y que de pronto incluso muestran mayores debilidades, yo digo que es porque están afrontando mayores retos y ponen de mayores dificultades, cosas que antes en otras generaciones no se habían visto, ¿cierto? Consumo de sustancias, reitero lo de las redes sociales, cuestiones que tienen que ver mucho con el amor propio y la autoestima. Entonces son maneras o son formas que debemos nosotros analizar y mirar como institución educativa y como adultos también en general. Listo, Camilo, te agradecemos mucho por participar y por darnos tu opinión. Muchas gracias. Bueno, a ustedes gracias.